Hola, ¿qué tal? En este video desarrollaremos las ecuaciones de velocidad para un mecanismo. Antes de llegar a ellas, vamos a deducir las ecuaciones de posición. Inicialmente lo haremos para un mecanismo 4 barras. Entonces vamos a dibujar un mecanismo 4 barras. Ponerle a esta línea negra. Y de esta forma queda el mecanismo 4 barras. Ahora vamos a nombrar cada uno de sus eslabones. Este sería el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. La idea para decir las ecuaciones de posición es poder tratar cada eslabón como un vector. Entonces, si cada eslabón es un vector, vamos a ponerle su dirección y su sentido. Voy a decir que el sentido del eslabón 2 del vector que surge del eslabón 2 es este, el vector que surge del eslabón 3 es este, del 4 es este y del 1 es este. Bien, ahora vamos a definir su dirección. Para el eslabón 2 vamos a decir que es esta y su ángulo va a ser θ2. Para el 3 vamos a decir que es este y su ángulo va a ser θ3. Para el 4 este y su ángulo θ4. Como el eslabón 1 no ha salido a hacer su recorrido, podemos decir que θ1 es igual a 0. Muy bien, a partir de este diagrama vectorial podemos definir las ecuaciones. Inicialmente vamos a definir su ecuación vectorial, que sería R2 más R3 menos R4 menos R1. Y esto sería igual a 0. Ahora, esto que está de forma vectorial lo podemos definir por componentes. Y para eso entonces podemos decir que nuestros ejes coordenados van a ser X en la horizontal y Y para la vertical. Así, la componente en X de esta ecuación vectorial sería R2 coseno de θ2 más R3 coseno de θ3 R4 coseno de θ4 menos R1. Como θ1 es 0, coseno de 0 es 1 igual a 0. Y de esta forma quedaría la componente en X. Ahora vamos a hacer lo mismo para la componente en Y.
sería R2 seno de teta 2 más R3 seno de teta 3 menos R4 seno de teta 4 igual a 0, porque seno de 0 es 0. Listo. De esta forma quedarían definidas las ecuaciones de posición para un mecanismo 4 barras. Bien, antes de continuar, para deducir las ecuaciones de velocidad es necesario recordar cómo se da una derivada temporal. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones que me describen la posición, al derivarlas con respecto al tiempo, encontraremos la velocidad, pero antes es necesario recordar de qué se trata una derivada temporal. Para esto, vamos a hacer de cuenta que estamos montados en una rueda. ¿Listo? Nosotros estamos acá, en este punto, estamos montados. Este es el centro de la rueda. El centro de la rueda. Y existe un ángulo entre la horizontal y esa línea, desde el centro hasta nuestra posición. Si yo quisiera saber cuál es el cambio de mi posición con respecto al tiempo, podría decir que mi posición inicialmente cambia con respecto al ángulo. Cada vez que el ángulo cambia, mi posición cambia. Es decir, que esa posición con respecto al tiempo debería tener de forma implícita el cambio de la posición con respecto a ese ángulo. Ahora, de forma explícita. Ahora, de forma implícita, la variable θ, que describe el ángulo, cambia con respecto al tiempo. Es decir, que de forma implícita tenemos un cambio de esa variable con respecto al tiempo. Así, si yo quisiera saber cuál es mi posición con respecto al tiempo, primero tendría que mirar cuál es el cambio de mi posición con respecto a la variable ángulo, a la variable θ, y posteriormente cuál es el cambio de esa variable con respecto al tiempo. Bien, ahora, para definir la velocidad, la ecuación de velocidad, vamos a hacer algo. Vamos a dividir cada término de la ecuación en X y en Y, cada parte pues, como una letra. Se va a hacer A representa la posición en X, el escalón 2 o del vector 2, B representa la posición en X, el eslabón 3, C representa la posición en X del eslabón 4. ¿Listo? Entonces, lo primero es la velocidad en la componente X. Si yo quiero saber entonces cuál es el cambio de la posición A con respecto al tiempo, tendría que aplicar lo que vimos en esta ecuación. Sería el cambio de A con respecto a θ2, porque es θ2 el ángulo que define la posición en X y en Y para el eslabón 2, por el cambio de ese ángulo con respecto al tiempo.
lo aplicamos, entonces tenemos que es igual. La derivada de A con respecto a Z2 sería menos el coseno menos R2 seno de Z2 menos R2 seno de Z2 por, voy a poner esto entre paréntesis, por la derivada de Z2 con respecto a T. Derivada de Z2 con respecto a T. Ahora, ¿qué es la derivada de Z2 con respecto a T? Pues esto es omega 2 o la velocidad angular en 2. Reescribiendo la ecuación, entonces tenemos que la derivada de A con respecto al tiempo es igual a menos R2 por omega 2 seno de Z2. Ahora vamos a hacer lo mismo para B. La derivada de B con respecto al tiempo es igual a la derivada de B con respecto al ángulo Z3 por la derivada de Z3 con respecto al tiempo. Y esto nos quedaría entonces que la derivada de B con respecto al tiempo es igual a la derivada de B con respecto a Z3, que es coseno menos R3 seno de Z3. Voy a poner menos acá, R3 seno de Z3. Y la derivada de Z3 con respecto al tiempo sabemos que es omega 3. Ahora, la derivada de C con respecto al tiempo es igual a la derivada de C con respecto a Z4 por la derivada de Z4 con respecto al tiempo. Es decir, que la derivada de C con respecto al tiempo es igual a la derivada de C con respecto a Z4, que sería coseno menos R4 seno de Z4 por la derivada de Z4 con respecto al tiempo, que es omega 4 o velocidad angular en 4. Ahora, tenemos definidas las ecuaciones para cada uno de sus componentes en X, para A, para B, para C, y para R1 la derivada con respecto al tiempo es 0 porque R1 no cambia. Su Z1 durante todo el tiempo va a ser 0, es decir, que la derivada con respecto al tiempo de Z1 va a ser 0, y en ese caso R1 sería 0. Si reorganizamos toda la ecuación en X, entonces tenemos que la ecuación de velocidad en X sería 0 igual al primer término en A, sería menos R2
omega 2 seno de teta 2. El segundo término, B menos R3 omega 3 seno de teta 3. Y el cuarto sería menos R4 omega 4 seno de teta 4, pero como hay un menos, vamos a sumarlo. Menos por menos da más. Más R4 omega 4 seno de teta 4. Y de esta forma quedaría la componente en X de la velocidad. Vamos a hacer lo mismo para la componente en Y. Entonces voy a llevarme esta ecuación y la voy a poner acá. Esta es la componente en Y de posición, y lo que vamos a hacer es derivarla con respecto a tiempo. Igual, vamos a definir esto como A, ahora lo voy a poner de color rojo, esto como B y esto como C. A va a ser la parte Y en posición del vector 2, B es la parte en Y del vector posición R3 y C va a ser la parte en Y para el vector 4. Vamos a derivar entonces la derivada de A con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de A con respecto a teta 2 por la derivada de teta 2 con respecto al tiempo. Y de esa forma entonces quedaría que la derivada de A con respecto al tiempo es igual a la derivada de A con respecto a teta 2, R2 coseno de teta 2, R2 coseno de teta 2 por la derivada de teta 2 con respecto al tiempo. Sería omega 2. Ahora la derivada de B con respecto al tiempo sería la derivada de B con respecto a teta 3 sería R3 coseno de teta 3 por la derivada de teta 3 con respecto al tiempo, sería omega 3. Y por último, la derivada de C con respecto al tiempo sería igual a R4 coseno de teta 4 por la derivada de teta 4 con respecto al tiempo, que es omega 4. De esta forma, si organizamos la ecuación en Y para la velocidad, tenemos que 0 igual a R2 omega 2 seno de teta 2 más R3 omega 3 seno de teta 3 menos
por más da menos de 4 omega 4 seno de zeta 4. De esta forma quedaría la ecuación en X, voy a traer la ecuación en Y de esta forma tenemos ecuaciones en X para velocidad y en Y para velocidad. Observen lo siguiente, y es que si yo trazo, por ejemplo, R2, trazar acá una línea constructiva que me defina su ángulo, y este Z2, este R2, sabemos que la velocidad en este punto en P es perpendicular a el vector de posición, es decir, vamos a trazar una perpendicular más o menos una perpendicular, y esta sería la dirección de la velocidad en este punto. Voy a poner esa sería la línea de velocidad en el punto P. Si yo trazo una constructiva para definir su ángulo, vamos a trazar la vertical para poder ver lo que está pasando con las ecuaciones. Este ángulo de acá es Z2, es decir, que la componente en X de la velocidad va a ser esta de acá, y esta es la componente en X que se escribe con seno. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la magnitud? Pues la magnitud tangencial de la velocidad, que es R, voy a borrar, que es R, en este caso 2, por omega 2. Bien, para terminar, entonces tenemos que estas son las ecuaciones de posición en X, de posición en Y derivando estas ecuaciones con respecto al tiempo, tenemos las ecuaciones en X para la velocidad y en Y para la velocidad. Esto recuerden que es para un mecanismo 4 bar. Muy bien, eso es todo por este video. Espero les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima